Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En este caso vamos a hacer alusión a una de las preguntas que más rondan por la cabeza de los inversores. Estamos entrando en un bear market, en un mercado bajista, y es verdad que en comparación con lo que está sucediendo en mercados tradicionales, o simplemente mirando ya sea la bolsa, sea el IWM, el Nasdaq o el SP500, o si nos vamos a commodities, en el oro o la plata, vemos que los rendimientos están siendo bastante más apetecibles, ¿no?, de lo que nos gustaría en cripto. Y vamos a ver a continuación cómo solamente dentro del top 100 tenemos actualmente a 21 tokens o 21 criptomonedas que están en positivo en lo que va de año. Esto difiere bastante o se aleja mucho de lo que vienen siendo los retornos a los que estamos acostumbrados, sobre todo asumiendo el riesgo al que nos estamos exponiendo invirtiendo en criptomonedas. No esperamos tener nunca los retornos actuales. Vamos a ver, porque uno de los factores más importantes, que es el retail, para poder llevar el precio, sobre todo de activos más especulativos, a zonas de venta interesantes, no está apareciendo. Así que vamos a ver por qué. Te espero dentro. Antes de empezar, como siempre, con el artículo que hemos comentado, vamos a ver los gráficos, que bajo mi punto de vista es uno de los indicadores más importantes que tenemos que seguir, y que sobre todo hay mucha gente que no le presta la atención suficiente. Al final tenemos que entender de que es el mejor indicador. Al final nos muestra lógicamente el precio, nos muestra el sentimiento de mercado, si hay euforia, si estamos en una zona de pesimismo completa, nos muestra los volúmenes, o podemos añadir como indicador el volumen de mercado, y esto al final nos lleva a poder tomar decisiones mucho más fundamentadas. Hay un patrón que ya hemos visto en multitud de ocasiones, y lo vamos a ver en Bitcoin aquí a continuación, que es la toma de liquidez, la cual en un futuro os dejaré un vídeo explicativo sobre ello, pero creo que es fundamental entenderlo para saber el momento de mercado en el que nos encontramos, ¿vale? Antes de hablar de Bitcoin, vamos a ir, como digo, a los índices americanos. Tenemos el SP500 a nada de romper máximos otra vez, Nasdaq creo que ya, bueno, igual a puntito de romper máximos, el IWM, que es el Russell 2000, estas empresas de pequeña capitalización del sector, bueno, o que hacen referencia a empresas de crecimiento, en muchos casos que no tienen beneficios consolidados o simplemente todavía no son rentables, pero las cuales son muy sensibles a la beta del mercado. Sobre todo, es decir, a los tipos de interés, ¿vale? En el momento que los tipos de interés suelen disminuir, es decir, dicho de manera coloquial, el precio del dinero disminuye, este tipo de empresas suelen tener o se suelen comportar bastante bien. Actualmente hemos visto, bueno, en comparación con el resto, con los otros intentos que tuvimos en el Russell 2000 de romper ATH, si nos fijamos aquí, después toda la caída que hubo, y aquí justamente lo mismo, como podemos ver, en este caso llevamos una consolidación cerca de ATH, incluso rompiéndolo la semana pasada, bastante interesante. Lo que pasa es que estamos en un momento de mercado un poco ajetreado, por así decirlo. Ajetreado, o simplemente que Trump no está dejando al mercado que tome su camino. Al final, entre imposiciones de arancelarias, entre el shutdown del gobierno, todo ese tipo de cosas acaban frenando un poco a ese apetito por el riesgo, ¿no? Bajo mi punto de vista, este es uno de los indicadores que más tenemos que ver para entender el ciclo de mercado en el que nos encontramos. Porque, como vamos a ver en el artículo después, lo que supone la participación retail en el mercado estadounidense está en máximos históricos. Sin embargo, esta rama o esta parte que bajo mi punto de vista es fundamental para que haya un movimiento alcista en Bitcoin y el resto de criptomonedas, sobre todo en el resto de criptomonedas, no lo estamos viendo todavía. El público retail o el público minorista está completamente desaparecido, y lo cual tiene bastante sentido, como veremos después. La cuestión es que este es el indicador, o el gráfico, mejor dicho, que más estoy vigilando actualmente. Esta semana ha vuelto a abrir al alza, hoy está en un más 1,5 más o menos, ha llegado a estar en la sesión un 2 arriba, y habrá que ver si esa semana por fin, o el mes sobre todo, nos cierra por encima y no nos deja otra toma de liquidez, es decir, no nos deja esto de aquí que tenemos, esta toma de liquidez, ¿vale? Este rechazo, y ver si por fin nos confirma. Lo óptimo, como siempre, realizar un análisis top-down, es decir, de mayor temporalidad a menor, para ver que efectivamente pues esta vela de aquí por fin nos consolida y nos confirma esta rotura, y podemos ver un momento aún más especulativo en mercados financieros tradicionales, que después acabe pasando a mercados, en este caso a los activos digitales. En el caso de Bitcoin vamos a ver un punto, porque es muy importante. Tenemos ahora mismo, y os quiero transmitir tranquilidad, sobre todo porque para mí, son ya 7-8 años en el mercado, considero que las condiciones que estamos teniendo actualmente a nivel macro, a nivel de precios, a nivel, las oscilaciones que estamos teniendo, volatilidad y demás, están siendo ciertamente complicadas de navegar. Entonces, os diría que es momento en parte de tener cierta liquidez, como siempre, y de sobre todo saber qué está sucediendo, y cuando están las aguas turbias, por así decirlo, lo mejor en muchas ocasiones es sentarnos sobre nuestras manos, analizar qué está sucediendo para tomar decisiones, sobre todo en frío, ¿vale? Intentar evitar tomar decisiones en caliente, porque las ventas, sobre todo en zonas como esta puede ser, pues fijaros,
alguien que el otro día pudiese vender en estas zonas, en esta toma de liquidez, vamos a hacer esto un poco más clarito, en este día de aquí estaría ya pensando que se ha perdido el rebote. Entonces, como vemos aquí además, fijaros la indecisión que hay, que tenemos toma de liquidez tanto por la parte alta del gráfico como por la parte baja. Por tanto, bajo mi punto de vista, es momento de esperar y ver que las condiciones a nivel macroeconómico, que las tensiones de liquidez en el crédito privado estadounidense se mantengan de momento que parecen estables y que a nivel macroeconómico, a nivel de empleo, inflación y demás, no se rompa absolutamente nada, ¿vale? Porque considero, es verdad que el gráfico, como hemos visto en muchas ocasiones, esta toma de liquidez aquí en máximos no es para nada, bajo mi punto de vista, una buena señal. Es justamente lo contrario que me gustaría ver, ¿vale? Ya lo hemos tenido en otras ocasiones, como podemos ver, por ejemplo, aquí, fijaros, tuvimos esta toma de liquidez, hubo un retroceso a la zona más o menos de resistencia entre los 100.000 y 104.000 y después hicimos nuevos máximos. Entonces, habrá que ver cómo se comporta el precio en esta zona y sobre todo ver si no se rompe nada a nivel macroeconómico, ¿vale? Para que podamos tener otra expansión alcista o que se traslade en caso de que llegue esa fase muy especulativa a mercados tradicionales que acabe pasándose al mercado cripto. En el caso de Ethereum hay poco que comentar, seguimos dentro del rango. Lo bueno, ¿vale? Y sinceramente, bajo mi punto de vista es muy bueno, es que hemos mantenido la zona de, a ver, los 4.000, bueno, si cerró más o menos por encima que si los 4.000, lógicamente lo óptimo habría sido que hubiese cerrado justamente por aquí encima, no lo hizo. Habrá que ver, sobre todo lo importante es el cierre mensual para ver que efectivamente ha rechazado tanto por arriba como por abajo. En caso de cerrar por aquí, bajo mi punto de vista, esto pasaría a ser una mala señal, sobre todo porque Ethereum sirve o es el faro de las altcoins, ¿vale? Al final, a mí, por mucho que yo no tenga predilección sobre el activo, es un activo en el cual se suele fijar el retail a la hora de poder entrar y de poder tenerlo como referencia, ¿no? El resto de activos es verdad que, lo digo sinceramente, a nivel de gráficos no tiene muy buena pinta. Fijaros, otro patrón de toma de liquidez, de rechazo, que efectivamente dio a un movimiento bajista. En Solana tenemos exactamente lo mismo, fijaros, una doble toma de liquidez, aquí un rechazo, aquí otro más, ¿vale? Fijaros cómo el precio rompe a la baja con fuerza, intenta recuperar y vuelve a hacer otro mínimo mayor. En Cardano es exactamente lo mismo, fijaros, ¿vale? Todos los puntos rojos de aquí son tomas de liquidez. Bueno, pues bastante, hay que preguntarse, ¿no? En Hive, por ejemplo, sí que no tenemos un gráfico un poco más limpio, ha llegado a una zona de interés o de retesteo, de la zona de soporte que es entre los 35 y 30 más o menos, que ya ha estado negociándose bastantes veces por aquí, ha reaccionado bastante bien, habrá que ver cómo lo acaba haciendo. Vamos a ver ahora lo importante realmente, que es el informe que he publicado hoy de si estamos entrando en un bear market, como, bueno, es la pregunta que está rondando por la gran mayoría gran mayoría de personas, ya de analistas bastante cualificados o que llevan bastante tiempo en el mercado. Ya no digo de alguien un poco más novato, lo cual es normal, pensar que estamos entrando en un posible techo de mercado y que de aquí vamos a entrar en un bear market. Quiero dejar bastante claro la diferencia abismal que hay entre los ciclos anteriores y este. Bajo mi punto de vista no hay nada que se pueda comparar. Estamos hablando de que los anteriores ciclos, en cuanto a ciclos de 4 años, post-halving y demás, esto ha cambiado por completo. Han entrado nuevos actores institucionales. Aquí justamente en este informe hablo de la importancia que han tenido los ETFs con la entrada de actores mucho más cualificados. Ha traído transparencia, regulación, una custodia mucho más profesionalizada. Y eso al final hace que gran mayoría, o ahora mismo a través de los ETFs, gran parte de esa entrada, de esos flujos netos de capital, sean por parte, pues bueno, de family office, de aseguradoras, de fondos de pensiones y demás, que al final no es que sea dinero más inteligente o que sean manos más fuertes, simplemente son personas o entidades que miran más de cara a largo plazo y no están tradeando y vendiendo la posible caída en el mercado, ¿no? En cuanto a rendimientos, vamos a ver que Bitcoin ha sido la decepción del año. Aquí tenemos un poco lo que ha sucedido, pero fijaros cómo durante estos años, esto sería el último año, ¿vale? Desde 2025, fijaros los retornos que ha dado. Actualmente está dando en torno a un 10, bueno, creo que un 14, un 12-14% anual, bastante lejos de lo que vimos en, por ejemplo, 2024, 121% arriba, 2023, 155, 14 veces más que el anterior, ¿vale? O sea, que este actual, 2024 fue 11 veces mayor al que tenemos actualmente en 2025. Algo también muy importante y que está causando mucho dolor es esto que tenemos justamente aquí. Fijaros como activos del mundo tradicional, activos como el oro o la plata, sobre todo la plata un 83% este año, el oro más de un 65% ha llegado a dar este año, el Nasdaq es verdad que están un poco más lastrados por esa caída que tuvieron con el día de la liberación, pero desde el día de la liberación, si trazamos desde ahí la rentabilidad, son en torno al 45-50 en el Nasdaq y el SP500, del en torno al 40 en el Russell 2000, son al final rendimientos mucho más interesantes de lo que nos está dando actualmente Bitcoin, ¿no? Y creo que eso es lo que duele, que es justamente lo que pongo aquí. No duele que Bitcoin no suba, porque al final si estamos en un entorno recesivo o bajista
en todos los mercados en general, pues bueno, al final hay que asumir con ello, hay que buscar posiciones más defensivas para proteger la cartera, para preservar el capital, pero lo que estamos teniendo ahora mismo es un coste de oportunidad bastante grande, porque una persona que al principio de año hubiese decidido invertir en oro, ahora mismo tendrá un rendimiento mucho, pero muy superior, de en torno a más del 50% respecto a lo que está ganando un inversor que hubiese decidido comprar Bitcoin a principio de año, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos? Que si hacemos un poquito de zoom in, ¿vale? Y vemos un poco más la imagen más de cerca, vemos que solamente 21 tokens en este año están en positivo, ¿vale? Y además, si todavía miramos un poco más en detalle, vemos que Trump es uno de ellos, lo cual está claro que aquí solamente ganaron insiders, poca gente ha llegado a ganar. Después tenemos que varios de los tokens que están... Esto ya sirve un poco para recalcar dónde tenemos que mirar, ¿vale? Varios de los tokens que están dentro de este top, bueno, que están en positivo este año, son de CEX y DEX, ¿vale? BNB más 51, KSC de KuCoin más 33, OKB, que es el de OKX más 236, Mantel más 28, Hive más 34 y Cake 7,1, ¿vale? Cake teniendo en cuenta que creo que hace poco cambió de ser tan inflacionario, pero ha sido durante mucho tiempo muy inflacionario, ¿vale? Si no, habría sido un token excepcional para holdear. Tenemos también privacidad presente con ZEC, ¿vale? Zcash, y luego tenemos en el cuarto puesto, lo cual es bastante curioso, que en el cuarto puesto de todo el top 100 esté Pax, ¿vale? Que es oro tokenizado y está dando un 65%, igual que el oro al contado. Y luego Bitcoin y Ethereum dando un lamentable 12%, sinceramente. Y ya si profundizamos un poco más, vemos que el desastre es aún mayor porque los tokens que mejor han rendido este año están bastante lejos de sus respectivos ATHs. Ya no es que hayan tenido buenos rendimientos, sino que muchos de ellos están dando pues bueno, un rendimientos bastante deprimidos respecto a sus anteriores máximos históricos, ¿no? Importante, Ethereum, después de todo lo que hemos tenido, que veremos ahora, de compras institucionales, de compras por parte de tesorerías que se han creado específicamente para ello, no ha conseguido romper máximos históricos. La dominancia de Bitcoin ha caído, o sea, no ha caído del 56,5, que es un mínimo que se fijó el día 3 de enero. O sea, el día 3, a principios de año no hemos conseguido romper ese mínimo, ¿vale? Y los rendimientos de Bitcoin están muy por debajo de su media histórica. Todo esto mientras que el año 2025 se puede catalogar, o lo hemos catalogado, como el año institucional, ¿no? Tenemos estas tesorerías corporativas en las cuales pues, ha habido un auge brutal desde el éxito que tuvo MicroStrategy. Se han añadido este Q3 48 nuevas, solamente en 2025, ¿vale? En el Q3, elevando al total de 172 públicas con más de 1 millón de Bitcoin en su tesorería. Es una auténtica barbaridad, ¿vale? Y después MicroStrategy, nuestro actor principal, nuestro cabeza de cartel, compró durante 2025 193.000 bitcoins, ¿vale? A un precio medio más o menos, creo que era de 100.000, sí, en torno a $100.000 por bitcoin, ¿vale? ¿Qué pasa? Todo esto ha sido durante el Q3, más o menos Q2, Q3. Ahora estamos viendo que se ha ralentizado bastante. Fijaros, por ejemplo, desde el máximo histórico donde realizó su última compra MicroStrategy, ahora no hemos tenido casi ningún tipo de, bueno, no hemos tenido ninguna interacción por parte de nuestro ojito derecho. No ha comprado absolutamente nada y sobre todo se está viendo que varias de las tesoreras están cotizando por debajo de su NAV, de su Net Asset Value, y por tanto se está haciendo menos atractivo. Al final, las grandes, o sea, las tesoreras que entraron al mercado, entraron al juego, estaban nada más que llamadas por el éxito que había tenido MicroStrategy y querían replicarlo. No les está saliendo igual, lógicamente. La ingeniería financiera que ha hecho MicroStrategy es muy complicada de replicar. El acceso que se tiene al mercado de capitales, que tiene MicroStrategy, también es muy complicado de conseguir y se está viendo repercutido. Toda esta subida que tuvimos por las DAT, habrá que ver si no nos ejerce una presión bajista en el futuro y si no nos juega una mala pasada, también, que hay que tenerlo muy en cuenta. Por parte de Ethereum, pues bueno, fijaros que la opción institucional alcanzó un hito histórico en octubre de 2025, 12,74 millones de Ethereum bajo control institucional, lo que representa más del 10% del supply total, ¿vale? Esta acumulación récord se divide entre los ETFs, que en spot superan los 6,84 millones de Ethereum, y las DAT, estas empresas tesoreras, que suponen ya casi 6 millones de Ethers, ¿vale? Esto al final es la primera vez en la historia que instituciones controlan más del 10% del suministro de Ethereum. Y sin embargo, como he dicho antes, no ha sido capaz de romper ATH. La pregunta del millón, que es la que creo que todo el mundo se hace: ¿dónde está el retail? Hay tres respuestas muy fáciles, ¿vale? Arruinado y holdeando un proyecto de la burbuja del 21, Dot, Rose y compañía, hinchándose a ganar pasta en TradFi y criticando desde fuera el mercado, bueno, la gran estafa que es el mercado cripto. Lo cual, sinceramente, me cuadran todas y cada una de ellas. Vamos a ver por qué. Arruinado. Es muy sencillo, ¿vale? Creo que a todo lo pasado todos estamos de acuerdo en que 2021 fue la burbuja, lo equivalente a la burbuja.com en cripto. Teníamos proyectos sobrevaloradísimos sin fundamento alguno que lo respaldase, con políticas económicas claramente extractivas de cara al retail, deals, es decir, tratos millonarios para market maker, venture capital, partners y equipos, y sobre todo seguían una estructura de low float, high FDV. Esto al final
esto es un problema que lleva arrastrando al mercado durante mucho tiempo y todavía si vamos al top 100 vemos todavía bastantes proyectos con una capitalización de mercado enorme que no tienen nada que ofrecer, que no tienen ninguna innovación tecnológica que por los cuales se pueda pagar ese premium, no tienen ningún tipo, no generan revenue, son equipos, o sea, son proyectos del pasado que se han quedado simplemente estancados por las grandes sobrevaloraciones que tuvieron en su momento. Pero en fin, esto lo podéis ver aquí un poco más detallado, ¿vale? Porque explico las diferentes fases que hubo en ese momento y por las cuales ahora mismo somos una industria a la cual se mira con recelo desde fuera, ¿vale? Y esto completamente entendible. ¿Qué más tenemos? Lo que hemos dicho antes de hincharnos a ganar pasta en TradFi, creo que no hay nada que decir. Aquí tienes un poco cómo el retail está en máximos históricos, o la participación retail está en máximos históricos, ¿vale? O sea, bastante interesante de ver. Y tenemos por aquí, sobre todo la situación por qué se produce esa participación retail dentro de los mercados tradicionales. Pues la situación macroeconómica favorable, ¿vale? De momento, aunque haya tensiones, no se ha roto nada. Inflación por debajo del 3, empleo mostrando signos de debilidad pero sin dar sustos. El GDP Now, esta estimación que hace la Fed de Atlanta para el Q3 se estima que sea del 3,9, por lo tanto sigue mostrando crecimiento económico sostenido. Burbuja de la IA, que de momento es verdad que ha salido hoy justamente Citigroup a decir que de momento no hay burbuja en la inteligencia artificial, pero que sí que se están ajustando mucho las valoraciones y que hay que tener cuidado, ¿vale? Huida de las monedas fiat. Creo que esto es uno de los factores principales. La revalorización que estamos teniendo en el oro justamente este último año del más del 60% viene en parte de esto. De hecho, justamente las reservas globales de oro están convergiendo con lo que serían las reservas de dólares actualmente. Es decir, ahora mismo tanto bancos centrales como particulares como instituciones están intentando comprar oro a un ritmo completamente desmedido y el gráfico lo está reflejando. Y sobre todo la complacencia que estamos teniendo actualmente con los índices en máximos o cerca de máximos sin ningún tipo de susto más que el que tuvimos el día viernes pasado, el 10 del 10. Sigue marcando máximos históricos tras máximos históricos y esto al final genera un entorno de complacencia donde el inversor se ve bastante animado a seguir invirtiendo, ¿no? Y luego criticando desde fuera el mercado cripto, porque al final creo que es bastante entendible que lo hagan, sinceramente. Pero hay algo bueno, esto lo voy a dejar para que lo leáis tranquilamente, pero es un poco de la explicación que hace Marx Howard sobre lo que es la diferencia entre volatilidad y riesgo real, ¿vale? La volatilidad ha hecho que Bitcoin pase de $1 a 125.000, más o menos es el ATH, y sin embargo la probabilidad de pérdida real, que es el riesgo real bajo mi punto de vista, y lo explica muy bien Marx, es esa probabilidad, o sea, es ese ejemplo que tenemos de el retail, de los proyectos que compró el retail durante 2021 y en los cuales se ha quedado atrapado porque efectivamente la probabilidad de pérdida permanente era enorme. Es como si, por ejemplo, cuando compras una meme, el problema que tienes ahí ya no es la volatilidad, es esa probabilidad de que esa posición que tengas se convierta en una pérdida que no puedas recuperar nunca. Es el principal problema que se tiene y que creo que mucha gente de 2021 sigue atrapado en esos tokens o bien vendió y ha visto que efectivamente no ha recuperado ninguno de esos tokens y por tanto tiene la imagen desde fuera de que efectivamente no es un mercado volátil, sino que es un mercado de mucho riesgo, que es una diferencia fundamental que hay que hacer y que os voy a dejar aquí para que lo veáis tranquilamente, ¿vale? Sobre todo por eso, porque al final los proyectos que hemos dicho, los tokens que compraron eran inflacionarios, estaban sobrevalorados, eran opacos y no tenían fundamentos. Entonces, si tú te quedas con esa imagen después, es muy complicado de cambiar, más si cabe si tenemos eventos como el del día 10 del 10, donde de repente se evapora del mercado, el Open Interest pasa de 110 billones a 60, 70 billones, tenemos que tokens caen un 80%, pues cómo no vas a mirar desde fuera con recelo a este mercado, ¿no? Y sobre todo, fijaros que aquí tenemos que lo que sería del pico 2017 y 2021 a hoy, no ha habido ningún tipo de repunte en cuanto a las búsquedas en Google sobre comprar Bitcoin, ¿vale? Fijaros que ha habido un poco, pero no es nada reseñable. Por tanto, el retail todavía no está aquí. Y fijaros, porque aquí lo tenemos, la demanda retail, si lo observamos justamente aquí, la demanda ha solido aparecer históricamente rápidamente en máximos históricos, ¿vale? Y desde el máximo del 20 del 1 del 25, la demanda retail ha sido prácticamente inexistente, ¿vale? Justamente a diferencia de TradFi, lo que hemos visto, que además suelen comprar el dip. Y el último máximo histórico del 6 del 10 mostró una de las demandas más bajas de toda la serie histórica que tenemos. Es verdad que las reservas en los techs, ¿vale? Sí que siguen marcando nuevos mínimos, lo cual es bastante positivo, que va un poco de la mano de este año institucional que estamos teniendo, ¿vale? Después, esto es el Net Unrealized Profit Loss, muy importante entenderlo, ¿vale? Porque al final es interesante porque nos expresa un poco que a pesar de que el precio no ha hecho más que subir, ¿vale? Este indicador, esta métrica, ha ido formando máximos menores cada vez, creando una divergencia respecto al precio. Y esto lo que nos indica al final es que cuando el precio sube, que indica que aunque el precio está subiendo, la proporción de beneficios no realizados cada vez es menor en relación al valor total del mercado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que
tenedores que tienen Bitcoin, ¿vale? Porque al final esto lo podemos entender, este indicador nos muestra al final el ratio de inversores que están sentados sobre beneficios en relación al precio, ¿vale? Por tanto, si lo que tenemos aquí, vamos a ver, si lo que tenemos justamente es que esta ratio está cayendo mientras el precio no para de subir, lo que nos muestra es que inversores que ya tenían compras en Bitcoin, lo que están haciendo es elevar su precio de coste. Por tanto, nos muestra mucha más seguridad, holdeo más a largo plazo y sobre todo que menor temor a la volatilidad, ¿vale? Que es lo importante. Y fijaros como justamente ahora, a pesar de haber marcado un nuevo máximo histórico hace escasos días, este indicador ha entrado de hecho en zona justamente amarilla, que es este ratio por debajo de la zona de 0,50, y fijaros como en la zona amarilla, sobre todo durante este último ciclo, ha sido más o menos zona de compra. No quiero decir que vaya a ser justamente lo mismo, pero que por lo menos nos está diciendo de que no hay una gran mayoría o una gran parte de los inversores están sentados en unos beneficios desorbitados que les puedan animar a justamente tomar esos beneficios y el precio caiga, ¿no? Por parte de los ETFs, os voy a dejar aquí que los echéis un vistazo, pero los datos hablan por sí solos, ¿vale? 145 billions de asset under management, 6,72% de AUM respecto al market cap, ¿vale? O sea, una barbaridad. 16 de los 21 meses han sido con flujos netos positivos. Y IBIT, ¿vale? Que es el ETF de BlackRock, ha sido uno de los más exitosos de la historia. Por eso también tenéis esa publicidad tan agresiva, ¿no? Que están haciendo al final, les están pagando en fees una auténtica barbaridad, van a seguir haciéndolo. Y la pregunta del millón, si estamos en el top del ciclo. Bueno, para esto os voy a dejar que lo leáis completo lo que sería este informe, porque creo que os va a gustar, queda solamente esta parte. Y justamente hablamos un poco de las fases por el ciclo económico y en cuál estamos actualmente y si puede llegar justamente esa última fase expansiva o explosiva o ultra especulativa a cripto y qué tenemos que hacer, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.